Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Jesús Octavio García Corona. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Estoy cursando el séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Información. Y el día de hoy les hablaré un poco del Internet de las Cosas y sobre Python, por medio de este mapa conceptual. Bien, comencemos hablando sobre el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es la conexión de lo que hoy en día usamos cotidianamente, como nuestro teléfono celular, la computadora, en este día ya los automóviles, las bicicletas, los sensores, nuestras casas. Ya hay casas inteligentes. Son todos los dispositivos que se pueden conectar a una misma red y se pueden comunicar para hacernos la vida más sencilla. Pero bien, vamos a hablar un poquito de historia sobre el Internet de las Cosas. Pues este no es un tema que haya causado revuelo en los últimos días ni en los últimos años, sino que ya lleva un buen rato sonando, solo que hasta el día de hoy, gracias al avance tecnológico, pues ha tenido más auge que otros tiempos. Pero pues como se puede ver en esta primera diapositiva, el Internet de las Cosas está desde los años 1900, cuando Nikola Tesla preparó las bases para las comunicaciones inalámbricas, lo que hoy en día conocemos como el Wi-Fi o el Bluetooth, que son conexiones inalámbricas de dispositivos, que a su vez esto le ayudaría 43 años más tarde a alguien más a enviar el primer correo electrónico. Entonces vemos que desde ya hace rato el Internet de las Cosas sonaba, no con el mismo nombre, pero sí empezaba a tener un poquito de revuelo, pues ya había conexión entre dispositivos. Más tarde, en 1990, Berners-Lee creó HTTP, que es este código que sabemos que es para compartir páginas web, y se empezó a entender un poquito más lo que era el www o el World Wide Web, que es lo que hoy ocupamos básicamente para navegar en Internet. Es esta red inmensa mundial en la que podemos compartir información. Entonces desde los 1990 ya podemos ver que ya había redes de información, compartiendo información. Pero el auge o como tal el concepto de Internet de las Cosas llegó hasta 1999, pues el maestro del Instituto de Massachusetts, Kevin Ashton, propuso en una conferencia esta expresión, y desde entonces se utiliza de esta forma para llamar a los dispositivos conectados a una misma red, que pues es básicamente el Internet de las Cosas. Muchas personas piensan que la historia del Internet de las Cosas se ha basado en 3 generaciones. La primera se dio en los 70s y 80s con la creación de ARPANET, que ya sabemos que esta fue una estrategia del gobierno estadounidense para crear una red segura para poder compartir información y de este modo tener ventajas sobre sus rivales en esta guerra fría. La segunda generación se da en los años 90 con la implementación del correo electrónico, que ya habíamos hablado, y la implementación del HTTP y el World Wide Web. Y la tercera y la más reciente la conocemos el día de hoy con las conexiones de las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales ya, pues como su nombre lo dice, es una red en la que uno puede compartir información personal y gustos y todo este tipo de cosas. Entonces ya estamos compartiendo de manera más abierta información en una red, y más personas y más dispositivos pueden tener acceso a nuestra información. Bien, veamos un poquito de la evolución que ha tenido el IoT. En este caso, pues como ya comentamos en la historia, independientemente muchas tecnologías y muchos dispositivos ya se pueden conectar. En este caso, por ejemplo, los dispositivos por Bluetooth ya pueden compartir información con dispositivos similares, como los teléfonos de antes, que ya podías compartir imágenes, música, videos por medio de Bluetooth, y mucho antes con el infrarrojo, pero en este caso por Bluetooth ya fue la primera conexión totalmente inalámbrica, hasta que en el año de 2008 se creó la IPSO Alliance, que fue un conjunto de empresas en las que pertenece Google, Bosch, Motorola y Toshiba, dedicadas a implementar el uso de protocolos de Internet en dispositivos inteligentes. Bien, pues como sabemos, otro de los elementos importantes del Internet de las Cosas es el direccionamiento de los dispositivos, y pues como lo dice esta diapositiva, la IPSO Alliance se ha estado dedicando desde 2008 a dispositivos comunes, darles un direccionamiento para poderlos conectar a una red. En este caso, aparatos electrodomésticos como una tostadora o un microondas
ya tienen acceso a una red, pues ya se han implementado protocolos de internet en ellos para que puedan pertenecer a una red. Como ya se comentó anteriormente, en este caso, como las redes sociales, se puede compartir información de muchos tipos: información personal, información sobre gustos o desgustos sobre diferentes tipos de cosas, y esto ha hecho que la gente vea que el internet de las cosas puede ser un poco malo, pues está quitándole seguridad a tu información. Pero pues la verdad es que las empresas hoy en día están apostando, y muchas personas también están apostando a este tipo de innovación, pues sencillamente nos hace la vida más fácil tener una red en la que podamos tener conectados todos nuestros dispositivos, de poder tener acceso a nuestro hogar desde el otro lado del mundo, o este tipo de conexiones que nos permiten estar virtualmente donde físicamente no podamos estar. Eso es una de las ventajas y una de las innovaciones que el Internet de las Cosas nos brinda, y es si no es la mejor, es una de las mejores soluciones que nos pueden brindar para estar en todos lados, literalmente. No físicamente, pero sí virtualmente. Y la aplicación del Internet de las Cosas pues tiene un gran auge y abarca muchos aspectos. Así como se habla de en un futuro tener todo el mundo conectado en una red, podemos ver actualmente cosas tangibles en las que el Internet de las Cosas puede ser implementado. En este caso, por ejemplo, el seguimiento en las empresas, el seguimiento de activos e inventario, pues ya teniendo una red conectada es fácil saber el inventario que se tiene en un negocio, en una tienda, y sin la necesidad de estar físicamente contando todos los productos que se tienen en existencia. En este caso, el Internet de las Cosas te ayuda a tener un sistema de control en la que solamente sea necesario cargar cuando se llenan los stands de productos, y cada que un producto se venda o salga del stand se va restando, y de este modo ya el sistema le puede entregar un reporte al gerente de todo lo que se tiene en el local, en la tienda. En la transportación también es muy importante, porque como hoy en día ya lo sabemos, pues el GPS también es una red mundial en la que podemos estar ubicados. Podemos ubicar en este caso, por ejemplo, Uber, que uno puede pedir un Uber y sencillamente puedes ver por qué ruta el conductor se irá. De igual manera puedes compartir tu ubicación y exactamente por dónde vas, para por si llega a haber algún problema. En la red eléctrica podemos visualizarlo en que ya hay sensores que permiten no malgastar la luz. En este caso, cuando hay movimiento en el espacio donde se tiene este tipo de sensores, pues las luces se encienden, y cuando deja de haber movimiento, pues las luces se apagan. De igual manera, en la automatización industrial, las grandes empresas de industria hoy en día ya tiran por el Internet de las Cosas, pues les permite facilitar y eficientar sus procesos en el armado, por ejemplo, de vehículos, en el armado de teléfonos celulares, en todo este tipo de procesos que antes se implementaban personas y hacían un poquito más rudo el trabajo y más cansado. El Internet de las Cosas puede innovar para que con maquinaria el trabajo que se tardaba 10 horas a precisión se puede hacer en 5 minutos, y de igual manera con la misma precisión o mucho mejor. En la agricultura y en la ganadería, pues como ya se comentó en los sensores, hay sensores de humedad, hay sensores de luz, para saber qué tanta humedad tiene el campo, si necesita agua, si necesita más luz. Todo este tipo de sensores también de igual manera se pueden conectar a internet para poder tener acceso a ellos desde un teléfono celular sencillamente, y poder activar las bombas de agua, o poder cubrir el sembradío cuando ya tenga demasiado luz. Y de igual manera se puede geolocalizar al ganado. Si uno de los animales se pierde, pues rápidamente con un chip que se le instale desde nacimiento al animal, ya se va a poder tener control de él, y de igual manera su peso, y si tiene alguna enfermedad o algún padecimiento, o si tiene alguna enfermedad desde nacimiento. Y pues obviamente si se puede conectar con los animales, y en la ganadería y en la agricultura, pues de igual manera a la medicina y al deporte ayuda el Internet de las Cosas. Esto es uno de los avances que
más se notan porque actualmente pues ya hay smartwatch que te permiten saber cuántas calorías has quemado el día, cuánta actividad tienes, cuántos pasos has recorrido, pueden tener un control de tu sueño y todo ese tipo de características que hacen que al ser humano se le haga más fácil tener un control de su vida. Igualmente pues en la medicina con la tecnología, nanotecnología, que se puede ver más a profundidad el interior de un cuerpo. Todo esto es implementación de las tecnologías. Todo esto se puede reflejar en la implementación del Internet de las cosas. Entonces, como podemos ver, el Internet de las cosas es algo inmenso que obviamente ha tenido más auge hoy en día porque, como se ha comentado, ya hay más dispositivos que tienen más funciones que antes no se tenían. Pero de igual manera la comunicación y la esencia del Internet de las cosas, de tener dispositivos conectados, se han dado desde hace muchos años. Desde poder mandar un mensaje de texto desde aquí, desde México a Estados Unidos, y que al receptor le llegue el mensaje tal cual como nosotros lo escribimos. Ese ya es un Internet de las cosas, porque ya hay una red celular en la que uno se puede estar comunicando constantemente. Entonces, afortunadamente, gracias a la innovación y al desarrollo tecnológico de hoy en día, la aplicación del Internet de las cosas puede escalarse muchísimo más, porque cada vez que hay una innovación y se le puede implementar un protocolo de Internet, más va creciendo el Internet de las cosas, porque más dispositivos se conectan, porque más acceso se tiene a la información y porque se nos hace mucho más fácil la vida. Entonces eso es respecto al Internet de las cosas. Ahora hablaremos un poco sobre el lenguaje de programación Python, y hablaremos un poco de cuál es su origen y de dónde viene. Bien, pues este lenguaje de programación se inicia a finales de los años 80 y a principios de los años 90 con su creador Guido van Rossum. Este personaje era desarrollador del lenguaje ABC, pero a falta de recursos que tenían en el lugar donde trabajaba y la demanda que tenía este lenguaje de ser más robusto y cubrir más necesidades de los programadores, él tomó la decisión mejor de crear un lenguaje que fuera robusto, muy amplio en su gama, pero que se pudiera implementar en pocos recursos informáticos, que es el caso en el que creó este lenguaje llamado Python. Entonces, si vemos, ABC y Python van a tener muchas similitudes, pues su creador es el mismo, y pues el origen de su nombre se da porque a este personaje, Guido van Rossum, tenía un gusto por el grupo musical Monty Python, quien fue un grupo de música con comedia de en aquellos entonces. Entonces, básicamente por ese nombre de Python, por Monty Python, el grupo británico. Y pues al crear este lenguaje, obviamente al principio iba a tener mucha relación, como ya lo mencioné, tenía mucha relación con ABC, pero donde se creó un foro llamado comp.lang.python, en la que muchos creadores y muchos programadores en la que podían opinar y podían compartir mejoras sobre el lenguaje que hoy conocemos de Python. Tanto así ha sido su escalamiento que uno de los proyectos más grandes creados bajo el lenguaje Python ha sido Dropbox, esta aplicación que nos permite subir archivos a la nube. Toda esta aplicación ha sido programada en Python. Entonces, de este modo podemos ver la inmensidad y la gran dimensión que tiene este lenguaje, lo robusto que es y lo eficiente que puede llegar a ser, gracias al desarrollo de diferentes personas y al compromiso que tienen de esforzarse por mejorar cada vez más este lenguaje, y de igual manera hacerlo muchísimo más entendible y más fácil para el usuario. Poco a poco iremos viendo cómo este lenguaje es demasiado sencillo y cómo le beneficia al usuario y al programador que sea tan sencillo, pero a la vez sea tan completo que pueda tener muchas aplicaciones. Entonces, como se trata de un lenguaje muy robusto, obviamente que Python debería ser soportado en muchísimas plataformas. Es el caso que se logró hacer
que este lenguaje fuera multiplataforma, y los sistemas operativos más comunes entre los muchos que que lo soportan se encuentra, como ya sabemos, Windows, Linux en todas sus distribuciones. El sistema de Apple, que es Mac, también soporta Python, y Solaris, que es un apéndice de Linux. Entonces todos estos sistemas operativos pueden correr Python sin ningún problema. Y lo mejor de todo esto es de que Python necesita de un compilador, pues él mismo se compila su propio código para poder trabajar. Entonces no es necesario, por eso se dice que no ocupa demasiadas características de los equipos informáticos, pues Python tiene muchas funciones que otros lenguajes no tienen, en este caso como por ejemplo el compilador. Después vemos las aplicaciones que tiene este lenguaje. Pues gracias a su robustez le permite al programador trabajar una gran variedad de proyectos de diferentes áreas. En este caso, por ejemplo, el más básico, y este lenguaje se puede ocupar para el desarrollo web, para el desarrollo de aplicaciones, para el desarrollo de sitios, para el desarrollo de aplicaciones, para el desarrollo de plataformas que se pueden montar en internet. Pues se trata de como ya lo mencionamos, se trata de un lenguaje de programación muy robusto y muy amplio en sus características. Uno de los puntos a favor que tiene Python es que tiene demasiadas librerías en las que se puede trabajar de demasiadas cosas. Es el caso de la inteligencia artificial. Los creadores de contenido en Python se han encargado de crear librerías que le permiten a Python poder programar inteligencia artificial. Además de que la declaración de variables es muy sencilla, le permite al programador correr con mayor eficiencia los datos que la inteligencia artificial necesita. De igual manera es un lenguaje muy robusto a la localización de datos y a la gestión y a la localización de datos. Ese es el caso de Big Data. Python se puede implementar para la búsqueda de datos en una base de datos. De igual manera tiene librerías para trabajar como si se trabajara en un gestor de base de datos. Otra de las aplicaciones más importantes que tiene este lenguaje de programación es el Data Science. Pues ya muchos profesores de física lo han comparado con MATLAB, que es otro lenguaje de aplicación enfocado solamente a la física y a la química. Se puede comparar con sistemas operativos ocupados para programar máquinas o para programar funciones matemáticas, y de este modo ayudar a la ingeniería industrial, que son los que ocupan este tipo de lenguajes como MATLAB. De igual manera, otra aplicación de este lenguaje sería como framework de pruebas. Pues a Python, de igual manera, con librerías que contiene, le permite al programador ser como depurador y tester para el mejoramiento de aplicaciones. Es lo que ya se comentaba, de que una de las grandes ventajas de Python es de que no necesita de otros compiladores para poder reproducir el código que se ha creado. Pues de igual manera le ayuda a otras aplicaciones a depurar, ayuda a programadores a depurar su código sin la necesidad de implementar otro tipo de aplicaciones o de software que alteran o reducen las capacidades de almacenamiento de nuestros dispositivos de cómputo. Y siguiendo en la misma línea de Python, es necesario conocer los conceptos básicos de programación de este lenguaje. Empecemos con el tipo de dato, con los tipos de datos que maneja Python. Python, como cualquier lenguaje, maneja todos los tipos de datos que se puedan ingresar a un sistema. En este caso se encuentra el string, que como sabemos es la cadena, que es una cadena de valores que pueden ser numéricos o alfabéticos. El booleano, que solamente se regresa un verdadero o un falso lógico. Un float, que es un número decimal, que es un número que contiene un punto y tiene decimales. Un número entero de igual manera tiene este tipo de dato. Otro tipo muy importante es la lista que se puede crear. Un tipo lista que se puede crear en Python. Se puede generar una lista en una sola variable con este tipo de dato. Como podemos ver, es mutable, o sea que puede cambiar
el valor de este tipo de dato. Se pueden crear tuplas de igual manera, pero en este caso son este tipo de tuplas es inmutable y puede tener de igual manera que la lista y que el diccionario puede tener diferentes tipos de datos, ya sea otro tipo como la cadena o números enteros o números decimales. De igual manera se tiene el tipo de datos set, que son los datos que uno puede ingresar con el teclado al código. De igual manera se tiene el tipo de dato from set, que como el set son los datos que uno puede ingresar al sistema, pero con la diferencia de que este dato ya no se puede modificar, o sea, no puede ser modificable, que no se puede copiar el dato en la misma línea. De igual manera tiene el tipo de dato que es un diccionario, en la que uno puede almacenar con una sola palabra otro tipo de palabras, como en el caso de un diccionario, que una sola palabra puede tener diferentes significados. El tipo de dato long es de igual manera un número entero, pero con mayor extensión. Un número complejo de igual manera se puede usar en Python, y el tipo de dato Unicode, que de igual manera es una cadena, pero en este tipo de datos se pueden añadir además signos que no sean alfanuméricos. Bien, como ya sabemos, una variable es un espacio en la memoria del sistema en la que uno puede almacenar cualquier tipo de dato, como los que ya vimos anteriormente. En Python hay una de las ventajas que presenta Python, es de que en este lenguaje no es necesario especificar un tipo de dato que va a almacenar la variable, sino que simplemente se declara con el nombre que se le quiera dar. En este ejemplo podemos ver que la variable se llama x, y para declararla solamente se necesita poner un igual después del nombre para poder crear esta variable. Y entonces en Python el tipo de datos de la variable se crea dinámicamente, por lo que entonces se pueden ingresar diferentes tipos de datos en diferente tiempo. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo podemos ver que en un tiempo x vale 1, pero en otro momento x vale una cadena, un texto, como lo podemos ver. ¿Por qué? Pues porque, como ya se mencionó, el tipo de dato en las variables de Python se crean dinámicamente, entonces no forzosamente solamente va a tener enteros, ni forzosamente va a tener cadenas. Estas son las variables en Python. Y las constantes, al igual que las variables, no se debe especificar el tipo de dato que corresponde a la constante que se va a ocupar. Solamente basta con darle un nombre y después del igual darle el valor que va a tener esa constante. Pero es importante saber que en Python hay constantes integrales o constantes ya definidas. Es el caso de la constante non, que le va a regresar al programa un valor en el que va a especificar que no existe ningún tipo de dato, o que va a quedar vacío simplemente el campo. El not implemented, que es otro tipo de constante, se ocupa para cuando no se va a regresar un valor siempre y cuando no se implemente otro tipo de función. Es como, por ejemplo, si no se realiza la operación tal, no va a haber un resultado. De esta manera se implementa la constante not implemented. La constante elipsis regresa al programa los 3 puntos cotidianos que se ocupan para dejar en suspenso una oración. Para eso se ocupa este tipo de constante. Las constantes true y false se ocupan para devolver valores verdaderos o falsos lógicos en el programa. Y la constante debug se ocupa para eliminar el contenido corrido ya en el programa. Las operaciones aritméticas en Python, al igual que otros lenguajes de programación, Python le permite al usuario realizar operaciones aritméticas básicas en su programa sin la necesidad de ejecutar todo un código para realizar la operación.
En este caso, las operaciones que se pueden realizar en Python es la suma, la resta, la multiplicación, elevar a un exponente, la división. Una división entera también se puede realizar en Python, y el módulo o el porcentaje de una serie de números. Y estos son los operadores que se ocupan en Python para poder realizar la operación. En este caso, para realizar una suma, pues simplemente se ocupa el signo más. Para realizar una resta se ocupa el signo menos. Para hacer una negación o que el número sea negativo, de igual manera se ocupa el signo menos. Para una multiplicación se ocupa un asterisco. Para elevar un exponente se pone doble asterisco y el número a la que se va el número que funcionará como exponente. Para realizar una división con decimales se ocupa una sola diagonal, y para una división entera se ocupa doble diagonal. Igual para el módulo se ocupa el signo de porcentaje para poder dar el módulo de una cierta cantidad. De esta manera simplemente basta con escribir en el IDLE de Python la operación que se quiere realizar, y el lenguaje en automático nos regresará el valor a la operación que se realizó. Y ya casi para terminar, la entrada y la salida de datos en Python se maneja de la siguiente manera. Son entradas y salidas muy básicas, y son pues sí las básicas en cualquier lenguaje. Y pues para la entrada de datos al código se ocupa la función input, que hará que el programa capture los caracteres que uno escriba en su teclado, y lo guardará, lo mandará a la variable o a donde se vaya a almacenar. Se regresará en forma de una cadena de texto. Así, de este modo, en la variable, en el dado caso que en una variable se esté solicitando el ingreso de datos desde el teclado, la variable tendrá una cadena con la información que se ingresó. Y para la salida de información en el código se ocupa la instrucción print, que en inglés significa imprimir. Va a imprimir los datos que uno quiere que imprima. De igual manera se puede imprimir desde una cadena de texto hasta el valor de una variable, o las dos combinadas, o viceversa. Y la información que se imprimirá se visualizará en la terminal de texto que se abra al correr el código de nuestro programa. Y pues esto ha sido todo, amigos. Espero que esta información les sea muy útil, y les ayude un poquito a ampliar sus conocimientos sobre Internet de las Cosas y sobre el lenguaje de programación. Que si han tenido dudas, les dejo la presentación en Prezi para que lo puedan visualizar en cualquier momento. Y de igual manera, si hay información que me haya faltado mencionar a mí, o datos importantes, o haya errores que yo haya cometido, pues también se los agradecería que lo comentaran, que me lo hagan saber en los comentarios, para yo poder hacer también mi retroalimentación y poder crecer juntos en esto que pues es el Internet de las Cosas, y que día a día va avanzando, y todos los días tenemos que estar actualizados de lo que pasa en nuestro mundo informático.